Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí venimos en otro episodio más. Lo tenemos un poco abandonado. La vida nos ha dado duro. Culpo a Rafa 100% de lo que ha sucedido con... No, mentira. Realmente la vida complica las cosas, pero vamos a reponer ese tiempo perdido con un episodio muy especial, un episodio que creo que va a causar anhelo en muchos de seguir buscando más de Dios, buscando más de su palabra, entendiendo más. En otros va a causar un alto odio hacia este espacio. No me hago responsable de nada de lo que se vaya a decir el día de hoy. Quiero empezar con ese primer punto. No me hago responsable. Estas son ideas de Rafa 100%. Pero el día de hoy tenemos una persona muy especial con nosotros. Tenemos a nuestro hermano José Landeta, de las personas de Fundiendo con la Biblia, que nos acompaña. José, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. La verdad, complacido de estar aquí tanto con ustedes como con la gente que le sigue aquí en Santos y Herejes, que tengo que decir que me gusta mucho el nombre de ustedes. Un nombre como que hace ese contraste, pero está muy chulo, la verdad. No, si tú supieras, viejo, que cuando estábamos buscando de qué nombre cómo vamos a ponerle al podcast, porque hay que poner un nombre como bien llamativo, salió, o sea, con toda la idea, porque de donde surge esto es Rafa y yo sentándonos en un sillón a discutir. Y lo que decimos es como que, viejo, en vez de estar aquí tú y yo hablando solo basura, mejor vamos a ponerlo en la red, a ver quién más se interesa. Y fue con esa idea de cómo, y creo que conecta mucho con lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de cómo muchas veces cosas que son realmente aceptadas, o vamos a llamarle en este caso santas, se le tiende a tildar de herejías. Y cosas que son realmente herejías se le tiende a tildar de santos. Entonces de ahí sale como el nombre de eso. Pero viejo, qué bueno tenerte aquí. Realmente Fundiendo con la Biblia es de mis lugares favoritos. Se ha vuelto uno de mis podcasts favoritos, sobre todo con una parte que creo que no sé, yo diría que no se ha indagado tanto dentro de la iglesia, o por lo menos por los círculos en los que uno se mueve, de este tema de la crítica textual, donde normalmente eso se ha visto siempre como un campo no apto para cristianos, donde el cristiano no debería ni poner el pie. Pero qué bueno tenerte aquí, José. Ante todo el mundo que nos escucha, ¿quién es José? ¿Cómo surge este deseo en ti de empezar a meterte así full de la Biblia? ¿Cómo tú empezaste tus caminos con el Señor? ¿Y qué te llevó a donde tú estás hoy en día? Cuéntanos todas tus malas decisiones. Bueno, mi nombre es José Landeta, como ya bien dijeron. Por la gracia del Señor, le conozco desde el 2008 hasta la fecha. A partir de ahí, obviamente, empiezo mi caminar cristiano. Inicialmente, vamos a decir que me incliné mucho por la apologética, la teología, lo básico. Discutí. Sí, sí, sí. Los grupos de Facebook en esa época. ¿De casualidad tú eres bautista? Sí. Sí, sí. Dije esa nota. Entonces, ¿qué pasa? Ya en 2018 es donde viene quizás el cambio. Yo empiezo a hacer una maestría en estudios cristianos con el Southeastern. Y en la primera materia que tomo, la tomo con Chip Hardy, que es en Antiguo Testamento. Él comienza a hablarnos acerca de la creación en el contexto del Antiguo Cercano Oriente. ¿Qué es esto? ¿Y tú qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ahí yo comienzo a indagar, comienzo a hablar con él, comienzo a preguntar y como que ver la Biblia en su contexto histórico, cultural, como que me empezó a hacer todo el sentido del mundo. A mí, por ejemplo, yo como cristiano, por ejemplo, a mí el relato de la creación se me hace difícil como imaginarlo. ¿Cómo es esto de que aguas arriba, aguas abajo y hay un firmamento en el medio y todo eso? Y ahí es que uno comienza como a entender la mentalidad de la época. Y eso ocurre al mismo tiempo que yo comienzo a leer a otro caballero que lo tildan de hereje, pero para mí no lo es, que es N.T. Wright, en la parte del Nuevo Testamento. Y me encantó porque para él explicarte la persona de Jesús, por ejemplo, él te mete en el mundo judío de la época. Y para mí eso era algo totalmente nuevo, pero me hizo todo el sentido del mundo desde un inicio.
Entonces, es ahí que yo comienzo a partir del 2018, cuando hago la maestría, a interesarme por todas estas cuestiones que en inglés es Biblical Studies, en español sería Ciencias Bíblicas, y es como estudiar la Biblia desde un enfoque más académico, crítico, las diferentes disciplinas que hay, tema de crítica textual, los diferentes géneros literarios, el contexto cultural e histórico. Y nada, a partir de ahí, sí hice mis crisis de fe en ese sentido, porque hay cuestiones que siempre te la explican de una forma y cuando tú te metes no necesariamente están así. Yo recuerdo que en una clase de Nuevo Testamento, cuando el profesor en la maestría comenzó hablando de crítica textual, ya yo conocía el tema, para mí no fue como un boom, pero yo recuerdo que habían pastores que hicieron una crisis, que cómo es así, cómo es posible que un manuscrito diga una cosa y otro diga otra, o no diga nada. Entonces, pero la verdad es que para mí, por ejemplo, la verdad de si Jesús resucitó entre los muertos. Ahí se quedó. Vamos a darle un minuto. Se frizó. A ver, se quedó en un cliffhanger. Así José con la parte. Ahí tuvo un detallito. Vamos a darle un segundo. Ya estaba Quedó en diciendo él que sí, la mentira. No, estaba cayendo ahí en una. Estaba cayendo ahí en una herejía casi, por eso José, se cayó el. Te quedaste diciendo que la inerrancia no es verdad, pero continúa. No, espérate. No me. Lo que decía era que yo empecé a exponer este tipo de enseñanza y lo hice mi crisis de fe, pero el hecho de, en mi caso personal, algo que decía por ejemplo Lady Wright, si Jesús resucitó entre los muertos, todo lo demás rock. O sea, si eso es verdad, hay cuestiones que podemos sentarnos a discutir. A mí si Jesús resucitó entre los muertos, si Moisés escribió el Pentateuco, no, pues, es una cuestión que podemos sentarnos a discutir. No me saca de la ortodoxia cristiana. No, buenísimo, viejo. Y qué bueno que tú tocaste como esa parte de, como de esa crisis de fe, porque creo que fue, yo me recuerdo alrededor así como del 2008, que fue que se empezó a popularizar, sobre todo en, bueno, en República Dominicana, donde yo estoy, el uso de la Biblia NBI. Y resulta que fue la primera vez como que muchos nos vimos expuestos como, este pasaje no está en la Biblia. Sí. NBI, entonces todo este como rabbit hole que entró la gente de, es que las personas que están produciendo esa Biblia adoran al diablo y son los mismos que imprimen la Biblia satánica, entonces ellos lo están removiendo a propósito, esos textos bíblicos. Y en mi caso personal, fue la primera vez que yo me vi expuesto a este tema como de la crítica textual y todo este tema de que hay distintos, que la Biblia no sale de un solo rollo, sino que sale de varios, de un conjunto de ellos y donde muchas veces estos textos que nosotros apreciábamos o teníamos realmente no existen o no están en los rollos más activos. Viene todo este tema o sea, que hay la posibilidad de que alguien haya cometido un error o haya agregado algo que no iba. Fue la primera vez que yo me vi como expuesto a todo esto y es un tema, yo creo, muy importante y que heavy eso que tú mencionas, como al final de cuentas, si creemos, si hay algo que es verdad, que es la resurrección de Cristo, ya todo lo otro es discutible, o sea, no hay por qué morirse en una montaña siempre con esos temas. Pero ¿cómo fue? Ajá. Y una cosa que tú dices, yo tengo un testimonio, es que hubo una persona en redes sociales que hace unos años me escribió, que ellos, hubo una iglesia de otro país, le donó muchas Biblias NBI y nunca lo usaron. O sea, la guardaron, nunca la usaron porque la NBI del diablo. La quemaron ahí. Entonces, lamentablemente, uno pudiera pensar que este tema de la crítica textual puede ser una cuestión muy académica, etcétera, pero eso impacta a la iglesia de muchas formas. Tú sabes, eso, por ejemplo, tú entender crítica textual te ayuda tú no canonizar una sola traducción, sino en español tenemos la bendición de que tenemos diversas traducciones, pues vamos a esa bendición y no vamos a querer canonizar una sola por ignorancia de ciertos temas. Tú sabes que me da risa, viejo, porque nos pasó
recientemente con los jóvenes en la iglesia. Este año decidimos hacer como el reto de la lectura de la Biblia, o sea, de leer la Biblia en un año. Y cuando nos reunimos, da a verse de que personas tienen distintas traducciones. Entonces, mientras van leyendo, se fueron dando cuenta como de esto. O sea, nunca habían sido expuestos a que estas traducciones como que no tienen incluso algunos pasajes y estaban como, hey, espérame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque íbamos leyendo como que ahora tú lees el verso 1, tú lees el verso 2 y de repente llegamos al verso 37 y es como, yo no tengo el verso 37, como, ¿qué es lo que está pasando aquí en la Biblia? Entonces, es muy interesante como todo este tema de profundizar. Y hoy, junto contigo, o sea, lo bonito de tenerte es que vamos a profundizar en un tema que causa mucha polémica hoy en día. Sobre todo, yo creo que la gran mayoría de nosotros venimos de círculos fundamentalistas, ¿verdad? Donde entendemos que la palabra escrita es la palabra de Dios, inspirada por Dios, pero se le ha dado un tono 100% literal, vamos a decir, de que todo lo que está pasando en las escrituras es de una manera literal, exactamente lo que está describiendo es lo que está pasando en el momento. Y cuando nos vemos expuestos ante situaciones como estas de la crítica textual, la diferente forma, ¿verdad?, en la que se escribió la Biblia, nos damos cuenta de que posiblemente lo que habíamos aprendido no es correcto. En mi caso, yo me recuerdo todavía desde bien chico en la escuela dominical, donde siempre nos ponían en el arca de Noé, caben todos, caben todos, tú también. O sea, hablando como de la historia del arca y como siempre se presenta, de esta historia literal. Pero hace un tiempito Rafa ha estado hablando de lo que él cree sobre esta historia, de que es un cuento, que realmente no pasó, y él dice que él tiene base para hablar. Y por eso te tenemos hoy en día para no culpar a Rafa de lo que va a suceder. Te trajimos para culparte 100% a ti. Entonces, me tienen desacreditado mi propia página. Ahí, Rafa, te voy a dejar rienda suelta. Hoy estamos soltando a Rafa para que se descontrole y haga ahí todas las preguntas que él entiende que se deben de hacer. Dale, Rafa. Sí, sí. Lo primero, la inerrancia es real, no mentira. No, primero, antes que todo, ¿verdad? Queremos hablar, como decía Samuel, sobre el diluvio. Y ya yo se me imagino a nuestra audiencia pensando, sí, van a hablar de cómo es posible que un tipo en el antiguo Cercano Oriente tenía todas las herramientas e ingeniería posible para crear esta monstruosidad de barco y para colmo hacerlo flotar y que todos los animales que existían en el mundo antiguo entrasen ahí. Y sobreviví 40 días con todos esos animales, con todos sus heces fecales y dándole de comer por 40 días. Pero quizás, y aquí voy a hablar un poco de mi historia con respecto a esto. Mi colegio, donde yo estudié en un colegio bautista, a pesar de que soy pentecostal, y uno de los requerimientos del colegio era que teníamos que ir a un campamento que era auspiciado por Respuestas en Génesis. Uy. Y Ken Ham. Hey, por cierto, un saludo ahí al CBC, Al Colegio CBC. Bautista Cristiano, mi alma mater, gracias. Nuestra alma mater. Con cuña y todo. No, ¿para qué? Bueno. Sí, sí. Y me acuerdo que uno de los expositores principales era Ken Ham, y me acuerdo que eran como un tipo de lo que se llama como concordancia, lo que se llama la concordancia de que podemos explicar eventos científicos con la Biblia porque ya la Biblia lo explica y demás. Cuando entro más al mundo de la academia bíblica y de la crítica histórica, crítica literaria, me di cuenta que la historia es otra, ¿verdad? Y también quizás mucha de nuestra audiencia, aún aquellos que no están familiarizados con Ken Ham, si crecieron en su escuela dominical, escucharon la historia de Noé y ven también a los apologistas intentar razonar y defender la historicidad de este evento. Por cierto, paréntesis con eso, muy dura esa conferencia. Con 16 años yo salí con la mente que la Tierra tiene 16,000 años. ¿Cómo qué? Yo ya cuando ellos vinieron, si fue esa vez aquí, yo recuerdo que yo los vi a ellos, creo que fue en la IBI.
que vinieron. Sí. A nosotros nos llevaron a la IBI. A nosotros nos llevaron a Tierra Alta y después creo que ese mismo fin de semana fueron a IBI. Pero el cristiano, ¿verdad? Como uno escucha a los apologistas intentando como defender esta teoría y que esto sí está bien y que lo podemos probar. Y la mayoría de esas cosas nacen de un buen corazón, de querer probar que la Biblia es verdad, que no está en loco como nosotros creemos. Pero nosotros, tú y yo, sé que tú estudiaste en la universidad, yo también estoy estudiando, vamos a decir, las herramientas que tenemos para ver el texto usualmente no son las que tiene el cristiano común. Porque usualmente, o más, vamos a ponerlo así, en la universidad hay diferentes departamentos. Está el departamento de economía, de humanidades, de psicología, el departamento de teología donde decimos Dios hizo el diluvio, Dios creó el mundo, Dios es bueno, Dios es santo, todo eso está bien, pero va en el departamento de teología. Aquí en el departamento de historia y lingüística antigua, las preguntas son otras, las presuposiciones son otras y las herramientas para acercarnos al texto son otras. Por ende, más que preguntarnos si este evento pasó, que lo vamos a responder al final, nuestra pregunta es: ¿qué rayos está pensando el autor que decide escribir esta historia? Vamos a comenzar con lo básico, lo más básico. José, ¿qué fue el diluvio bíblico? Énfasis en bíblico. Sí, no, básicamente cuando uno va leyendo Génesis, desde un principio uno se topa con la creación, luego uno tiene el pecado de la humanidad, y uno ve cómo capítulo 3, capítulo 4, el pecado sigue incrementando. Y ya cuando uno entra, por ejemplo, al capítulo 6, uno se empieza a topar con este relato de lo que es el diluvio, capítulo 6 al capítulo 9. Uno empieza con un pasaje en el capítulo 6 un tanto extraño, que es el tema de los hijos de Dios, de las hijas de los hombres, que no me voy a meter ahí, quizás vamos a tocar eso en otro programa, pero uno empieza a ver cómo la corrupción humana va incrementando, y es en ese punto entonces que Dios decide, escoge a Noé y vamos, si se comunica con Noé y le comunica lo que iba a hacer, básicamente la destrucción de la humanidad. Y claro, hay dos formas quizás de interpretar lo que está pasando aquí, porque por un lado uno pudiera decir, bueno, simplemente el diluvio es el juicio de Dios en contra del pecado humano, aunque escoge a Noé para que la humanidad se mantenga. Pero por otro lado hay una interpretación bien interesante, y es que uno también pudiera entender el diluvio como una vuelta al caos y una recreación. Un proceso de creación. De creación, si pudiéramos decirlo así. Y uno pues, ¿de dónde ustedes sacan eso? Bueno, lo que pasa es que si tú piensas en Génesis, en el estado primigenio, donde las aguas cubrían todo, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es una idea, es un retrato muy similar a lo que tú encuentras en el relato del diluvio, ya cuando el diluvio está, digamos, en su máxima, de cómo, por ejemplo, está todo cubierto de agua, de cómo, en este caso, dice que Dios sopla un viento. Interesantemente, la palabra hebrea ruach es la misma que espíritu, entonces te da la misma idea de que es un viento que está pasando encima, y luego entonces dice que la tierra o las montañas empiezan a aparecer, algo similar a lo que tú encuentras en el relato de la creación. La tierra seca. Exactamente, entonces es como esta idea de una decreación y una recreación. Además de que hay ciertos paralelismos, por ejemplo, el mandato de multiplicarse, llenar la tierra, tú lo encuentras en Génesis 1, pero también lo encuentras en Génesis 9. Igualmente esta idea de la desnudez en Adán y Eva, que también tú encuentras que Noé, cuando ya termina todo, se da par de tragos, se desnuda. Entonces volvemos a ver el mismo tema. Entonces hay ciertos temas que son paralelos, y es interesante cómo también uno puede ver la creación, el diluvio como una recreación. Pero básicamente el juicio de Dios sobre estos humanos por su pecado, una recreación, ordena a Noé crear un arca para
llevar tanto familias como animales. Cuando termina todo, pues entonces él hace un sacrificio, que más adelante pudiéramos hablar de eso, porque eso tiene un paralelo interesante con otros relatos del mundo antiguo del diluvio. Y así. Entonces, me parece interesante que cuando uno conecta, por ejemplo, uno ve el diluvio en el contexto de todo Génesis 1 al 11, uno ve, por ejemplo, en toda esta porción cómo tú tienes el pecado en el Edén, luego tienes la corrupción humana, luego tienes la Torre de Babel, y yo creo particularmente que todo esto es el trasfondo de lo que hace necesario de lo que pasa en Génesis 12, que es que el llamado de Abraham. Llama a Abraham, le hace una promesa, luego es un pacto con él y su descendencia. O sea, todo lo que tú ves en Génesis del 1 al 11 es básicamente el porqué de esa promesa. Y dato interesante es que uno, generalmente el cristiano, cuando piensa en Génesis, en el libro de Génesis, uno lo que piensa en la creación. Pero la creación son 2 capítulos. Mientras que el relato de las 4 generaciones de Abraham, Isaac, Jacob y José son del capítulo 12 al 50. O sea, es una buena parte. Yo creo que el diluvio, en cierto modo, viéndolo en contexto, es como parte de esa corrupción humana que hace necesario digamos, esa promesa a Abraham, que dicho sea de paso, el diluvio no resolvió el asunto porque la humanidad siguió pecando. Interesante lo que tú mencionas, porque nos saltamos un poco al propósito narrativo que tiene la historia del diluvio y el paralelismo que tiene Noé con Adán. Interesantemente, Noé narrativamente se postula como un segundo Adán, porque se le dan promesas o mandatos similares a él. Pero tú mencionabas lo de la decreación y lo del agua, pero también que esta sección del 1 al 11, Génesis 1 al 11, funciona como una historia primigenia antes de la historia que queremos contar de verdad, que son los patriarcas. Correcto. E interesantemente, en la Biblia en general, y vamos a hablar del Pentateuco en este caso, no cae del cielo, ¿verdad? Es el producto de un autor humano. Obviamente vamos a afirmar que es inspirado por Dios, pero eso va para el departamento de teología, que tiene ideas particulares que desea comunicar, por eso las escribe, y para una comunidad en específico. Es interesante también entender que la gente escribe basado en la cultura que les rodea o la cultura donde esta persona vive. Por ende, no debe sorprendernos que, por ejemplo, si mañana o en 100 años alguien tiene acceso a nuestras conversaciones de WhatsApp, que vivimos en esta misma era, encuentre similitudes en la manera como nos comunicamos y hacemos referencias culturales. De la misma manera, no debería sorprendernos entonces que si la Biblia se escribió, vamos a decir, siendo conservadores, 800 antes de la era común, tenga similitudes con los pueblos que rodean a Israel, como Babilonia, Egipto, los cananeos al norte, los asirios, los mesopotámicos. Génesis 1, que tú lo mencionabas, tiene paralelismos con otros cuentos creacionales que les rodean. Y ya yo creo que en el programa he hablado 250,000 veces sobre ese tema, y que el género literario con el cual los académicos identifican estos cuentos, relatos. Oye, ahí otra vez la palabra. Señores, tienen que tener cuidado con Rafa, señores. Se lo estoy diciendo hace rato. Relatos, historias. Estos relatos que hablan del pasado distante cuando los dioses crearon el mundo se le denomina usualmente mitológicos. Y no solo Génesis 1 comparte similitudes con esos relatos que le rodean. El diluvio, de igual manera, comparte el hecho de que otras civilizaciones que rodean al antiguo Israel cuentan la historia de un cataclismo cósmico donde tenemos un personaje que construye un arca y es salvado a través del arca. ¿Qué tú pudieras comentar sobre eso y la importancia de entender también que otros pueblos que rodean Israel cuentan una historia similar? Sí, mira, vamos a decir que antes del siglo XVIII aproximadamente, digamos, tanto cristianos como judíos
entendían el relato del diluvio como algo histórico, literal, tal cual. Ahora bien, ya a partir del siglo XVIII por ahí más o menos, empiezan a descubrirse una serie de tablillas que generan un problema a ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Se descubre, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, se descubre la Atrahasis. ¿Y qué son estas dos historias? Básicamente son dos relatos mesopotámicos que cuentan una historia muy similar, por lo menos en la parte estructural de la historia, al diluvio que encontramos en el Génesis. Por ejemplo, esta historia de un diluvio que cubre todo, una advertencia por parte de un Dios a una persona de que este diluvio venía, una instrucción de construir un arca, de meter familiares y animales en el arca, algo tan específico como el hecho de que estaban en el tiempo que estaban dentro del arca, envían aves para poder confirmar si ya había tierra seca o no en varias ocasiones. Y luego de ahí entonces, ya cuando el diluvio termina, que salen, lo primero que hace el personaje, en el caso de la Atrahasis, el personaje se llama Atrahasis, en el caso de la epopeya de Gilgamesh se llama Utnapishtim, lo primero que hace de salir del arca es un sacrificio, que es exactamente lo que hace Noé. Entonces, cuando uno lee esos paralelos, y ojo, siendo honesto, si esto es parte del tema de la crítica bíblica, es que, y yo recuerdo que una vez yo posteé hace unos años sobre este tema, y saltó uno de una vez, no, lo que pasa es que esos relatos toman del Génesis. Yo digo, eso que tú estás diciendo no tiene sentido porque los relatos babilónicos son más antiguos. Entonces, uno compara y dice, ok, tiene que haber algún tipo de relación. Entonces, ahí pudiéramos decir que hay una división entre académicos. Algunos dicen, bueno, simplemente cuando los judíos están exiliados en Babilonia, se exponen a esta historia y lo que hacen es que reinterpretan la historia desde su cosmovisión. Esa es una postura. La otra es, bueno, si hubo un cataclismo, vamos a decir, un gran diluvio, aunque no sea global necesariamente, nos debería extrañarnos que dentro de este territorio haya una memoria común y simplemente cada cultura, cada pueblo lo contó desde su cosmovisión. Lo digo porque hay muchas similitudes y definitivamente tiene que haber algún tipo de relación, pero también hay diferencias que también es interesante, vamos a decir, traer a la mesa. Por ejemplo, todo el relato del diluvio en Génesis es monoteísta. O sea, Dios, el mismo Dios, es que envía el diluvio y es el mismo Dios el que advierte y es el mismo Dios que manda hacer el arca. Pero en los otros relatos, por ejemplo, son dioses distintos. Por ejemplo, en el Atrahasis, por ejemplo, el dios Enlil es quien decide destruir a la humanidad. Pero el dios Enki, que es otro dios, es quien advierte al personaje del diluvio y le manda a hacer el arca. Entonces, es interesante que mientras en la Biblia hebrea lo hace todo el mismo Dios, en el caso de estos relatos son diferentes dioses. Pero no solamente eso, sino también habla motivación. En el caso, por ejemplo, Enlil, ¿por qué Enlil quería destruir la humanidad? Básicamente dos razones. La gente era mucha, se habían multiplicado y hacían tanto ruido que no lo dejaban dormir. Y yo sé que eso puede sonar cómico, pero es lo que el relato dice literalmente. En el caso de, por ejemplo, la Biblia hebrea, tú te encuentras que Dios envía el diluvio más por una razón de pecado, de juicio contra el pecado, etcétera. Entonces ahí tú quizás ves que el Dios hebreo es más, en el sentido más moral que el Dios de los dioses mesopotámicos. Aparte de que en el relato, por ejemplo, en los relatos mesopotámicos, los mismos dioses se asustan con el diluvio. Mientras que en el caso de la Biblia tú no ves eso. Y finalmente, en el relato del último sacrificio que les decía, dice textualmente el texto de la Atrahasis que cuando Utnapishtim sale en este caso Atrahasis, perdón, sale del arca y hace el sacrificio, dice que los dioses se amontonaron como moscas encima del sacrificio. Y tú dirás, oh, ¿y por qué? Bueno, porque en el mundo antiguo se entendían que los sacrificios eran comida literalmente de los dioses. Si está todo destruido, los dioses tienen hambre. Entonces, no tienen que comer. Entonces, cuando finalmente este personaje hace ese sacrificio, entonces les trae comida y por eso se amontonan como moscas, tenían hambre. En el caso del relato bíblico, tú no ves eso.
Entonces es interesante cómo. Pero interesantemente a Dios le agrada, lo huele, le gusta. Sí, lo huele, claro, claro que sí. Entonces, pero es interesante que uno, cuando tú haces la comparación, sí, hay paralelos, yo creo que sí, y creo que tiene que haber algún tipo de relación entre estos relatos. Pero por otro lado, cuando tú lees el relato bíblico en contraposición a los relatos babilónicos, hay algo interesante que el profesor John Curry llama Teología polémica. Teología polémica. O sea, lo que tú estás viendo en la Biblia es una polémica de cómo en el mismo relato, básicamente, el Dios hebreo se está colocando como encima y más poderoso que los dioses mesopotámicos. Entonces, eso para mí da una lección increíble que si tú no lo comparas con estos relatos, tú no lo ves. Pero básicamente lo que veo aquí es que el autor de Génesis lo que está diciendo es, óyeme, el Dios de ustedes, el Dios hebreo, es más fuerte, más poderoso que los dioses de Babilonia. Y para una población que estaba exiliada y desterrada en Babilonia, eso tenía que hacer todo el sentido del mundo. Entonces, tú dirías, por lo que te estoy escuchando decir, que tú concedes el punto de que más que una memoria común, aquí hay dependencia literaria. Yo no tengo, o sea, no tendría problema con eso. No tendría problema. Puede haber dependencia literaria, puede ser que no. Lo que pasa es que, por lo menos para mí, dentro de las dos posturas que mencioné, tanto si es que se toma prestado y se reinterpreta en el caso de los hebreos, o simplemente ambos están retratando una memoria común, yo no creo que haya suficiente evidencia para declinarme de forma categórica por una de las dos. Pero creo que hay razones para inclinarse por uno o por otro. Y que con cualquiera de las dos tú te sientes totalmente tranquilo. Sí, que es lo importante. Sea como sea cual resulta al final, tener más evidencia, como que no te quita el sueño. No, exacto. No, yo personalmente sí creo que hay como un punto medio entre ambas, de que sí creo que hay una memoria cultural común, pero también se veo como que hay elementos muy, o sea, como Curry concede el tema de la polemicidad, pero para tú ser polémico tú tienes que estar consciente de la existencia de otros relatos. O sea, si tú quieres atacar algo, tú tienes que conceder el punto que eso existe y que tú sabes lo que es. Pero, o sea, ni de un lado ni del otro, pero si pudiese estar en el medio, inclinarme un poco más a un lado, estuviera en la dependencia literaria. Entonces, también estamos concediendo el punto acá, que esto es una respuesta a una, vamos a decir, una respuesta a un mito que existe en el Antiguo Oriente y que Israel está consciente de su existencia. Sí. Entonces, eso al final vamos a responder sobre la historicidad, pero es importante saber que Israel está entrando en una conversación que ya existe. O sea, ya esto está, ya como tú mencionabas, es una memoria común. Si ya la gente lo tiene en el imaginario colectivo de que este cataclismo sucedió en algún momento del pasado distante, Israel lo que está haciendo, dando su versión de la historia también. Sí. Ahora bien, de hecho, decir, por ejemplo, Israel está dando la versión de la historia del diluvio, estoy de acuerdo. Está dando su versión. Sí. Entonces, ya lo comparamos con otros textos y ya dijimos que no debe alarmarnos porque si ellos viven en esa zona y deben escribir, estar conscientes de las cosas que pasan en esa zona. Hablemos ahora del punto de vista de la historia. ¿Qué papel juega? Hablamos de que es el juicio de Dios, pero veamos elementos un poquito más minuciosos. Hablamos de un proceso de creación, ¿verdad? De que así como en el principio hay agua, ahora vamos a decir Dios está devolviendo, está regresando. Cuando digo regresar, no solamente hablo como un regression, como el estado primigenio. El arca juega un papel literario muy interesante, de que así como tú tienes en Génesis 1, tienes el mundo, tienes Edén y tienes el jardín, en el arca tú tienes una división de 3, interesantemente. Y también vemos que en la creación y en el Edén tú tienes animales también y tienes la humanidad. ¿Tú ves algún paralelismo también con el jardín del Edén y la creación con el arca? Sí,
Sí, o sea, vamos a decir que, como dije anteriormente, yo creo que hay un paralelismo que el autor está haciendo de manera intencional. O sea, yo no creo que sea una cuestión como que él escribió y simplemente salió así, sino es como él interpreta este evento del diluvio como una regresión o un regreso al caos, ¿verdad? Y aún los paralelos que pudiéramos decir, hay muchos. Eh, como ya decíamos antes, está, por ejemplo, uno pudiera entender que no es como una especie de Adán, por los paralelos que hay. Igualmente uno pudiera pensar quizás en el arca así, como una especie de jardín donde está la humanidad, están los animales, allí conviviendo sin ningún tipo de, digamos, de violencia entre ellos. Sí, o sea, entiendo que no hay ningún problema. De hecho, es interesante porque cuando uno va, por ejemplo, al Éxodo, la palabra allí, lo que pasa es que ahora no recuerdo cuál es, pero la palabra que se usa para la cesta, cuando la madre lo tiró al río, es la misma palabra que se usa para el arca, igualmente. Entonces, esta idea como de esta arca como parte de la esperanza humana también, de redención, salvación, etcétera, también lo veo. También agregando el hecho, por ejemplo, cuando la historia termina, o sea, la manera como se describe Edén es que como ríos descienden de él. Nosotros sabemos que para que descienda tiene que tener una posición elevada. Sí. Vamos a decir, Edén se describe como un tipo de monte. Y donde termina Noé una vez termina el diluvio. Una vez el agua es echada para atrás, se descubre la tierra seca, termina en un monte otra vez. Y ahí vemos que se le da, en ese monte se le entrega una vez más las ordenanzas del dominio sobre la tierra, así como a Adán. Y después vemos que él planta un jardín o un viñedo, viñedo, come del fruto, peca, termina desnudo. Suena una historia que nosotros hemos escuchado antes en la Biblia esto. O sea, narrativamente podemos ver que hay conexión literaria y que porque muchas veces nosotros se nos olvida. Interesantemente, yo escuché algo que me hizo mucho sentido. Si nosotros leyéramos la Biblia como leemos novelas, le sacáramos mejor provecho a nuestra lectura bíblica, porque empezáramos a conectar cosas que el narrador intencionalmente desea que nosotros veamos. O sea, aparte de la comparación con los textos que rodean al antiguo Israel, también vemos que esto tiene un propósito en la historia que nos está contando que lleva eventualmente a Abraham. Vamos a decir de cierta manera que en la historia Abraham fuese como el tercer intento o tercer plan y no es el segundo, de cierta forma. Sí. Sí, uno ve conexiones. De hecho, en una ocasión hablábamos en Fundiendo con la Biblia, en uno de los programas sobre intertextualidad, de cómo muchas veces los autores bíblicos usan patrones de historias de un lado a otro. Por ejemplo, tú puedes encontrar el patrón de la creación en el diluvio. E igualmente tú tienes, por ejemplo, más adelante, de cómo el patrón de Génesis 19 con Sodoma y Gomorra, tú ves que se repite en Jueces 19. Esta idea de gente que está hospedando una familia, de pronto la gente quiere violar a los hombres. Al que está ahí adentro. Le entregan una mujer, o sea, es la misma historia. Entonces, si mal no recuerdo, Robert Alter, en su libro de Arte de la Narrativa Bíblica, habla de que esas repeticiones o esas duplicaciones tienen un propósito literario. Hay personas que quizás desde el punto de vista de la crítica a la fuente puedan decir, no, lo que pasa es que son dos fuentes distintas. Pero lo que Alter dice es, no necesariamente, sino más bien es que parte de la, digamos, de la literatura semítica antigua, en la narrativa, tendían a hacer este tipo de repeticiones o de duplicaciones para resaltar ciertos énfasis. Tú, por ejemplo, en Génesis más adelante, con Abraham y luego con Isaac, el tema de la esposa, que era su hermana. Hablando mentiras. Es la misma historia, básicamente. Pero más que temas digamos, no, si ellos son fuentes distintas, es más como, ¿por qué el autor está haciendo esto? ¿Por qué está duplicando la historia? ¿Qué tú ves allí? ¿O cuál es el énfasis? Entonces, esto quizás para nosotros, dentro de nuestros
la forma como nosotros vemos las historias o la literatura de la modernidad o la posmodernidad occidental, uno pudiera decir, pero ¿por qué estás repitiendo lo mismo? A uno le pudiera chocar eso, pudiera sonar hasta canción, pero uno lee, por ejemplo, relatos. Por ejemplo, yo pude leer hace unos años precisamente el Enuma Elish y el Atrahasis, y las duplicaciones son muchas, o sea, hay cosas que se repiten muchas veces. Entonces, es parte simplemente digamos, de la forma literaria semítica antigua. Y la Biblia, y es como decía Rafa, la Biblia no se escribió hoy con nuestros estándares literarios. La Biblia se escribió en el mundo antiguo, un pueblo semita que escribe narrativa bajo los estándares que ellos tenían, porque es a ellos originalmente que se le está hablando. Nosotros podemos tomar obviamente enseñanzas y principios teológicos que son trascendentales, pero la forma literaria es antigua. Exactamente. Y la Biblia no necesariamente refleja las convenciones literarias modernas, y para ser buenos lectores tenemos que empaparnos con las convenciones a las cuales ellos estaban acostumbrados para poder entender. Tú tocaste un poco, o sea, uno pudiera ir por el rabbit hole de la crítica de las fuentes. Muy buen tema para discutir, pero eso será para otro episodio. Sí, porque si no, no salimos nunca. Ok, vamos a quedar en el diluvio. Ya concedimos el punto de que el propósito de la historia del diluvio en la Biblia es polémico, en el sentido como hablábamos, que John D. Curry también concede ese punto de que hay ciertos tipos de conocimiento, sea por memoria cultural o de dependencia literaria, de que el autor está consciente que hay otros relatos sobre el diluvio. Y segundo, vemos el propósito narrativo, en el sentido de que vemos que es un tipo de creación y recreación, usando elementos de Génesis 1 y de Adán, en el sentido de que tenemos un arca que está dividido en tres partes, así como el mundo es tierra, Edén y un jardín, y que ahí hay animales conviviendo con los hombres en paz. Una vez Dios sopla sobre la tierra y descubre la tierra, así como Adán está en un monte, Noé termina en un monte, se le da otra vez los mismos mandatos: un viñedo / jardín, un fruto, un hombre desnudo, y todo vuelve de nuevo al declive con el que comenzó. Ya creo que cubrimos gran parte de lo que el diluvio es. Ahora hablemos de que si concedemos el punto de que esto es una memoria cultural que está siendo contada con elementos mitológicos, José Landeta, miembro de Fundiendo con la Biblia, congregante de la iglesia de la IBCJ, el diluvio, de forma objetiva, como nos cuenta la Biblia, de que Noé hizo una arca masiva de madera, de gofer, que no siquiera sabemos exactamente qué tipo de madera es, y metió a todos los animales del mundo antiguo, los aptos para sacrificio y los que no son aptos para sacrificio, y la tierra entera se inundó, y él terminó en un monte, y esa arca masiva duró flotando 40 años. ¿Sucedió o no sucedió? Y espérate, para ir agregándole ahí un poquito de peso, de tal vez un argumento como de las personas como no, esto literal sucedió. Vemos el uso en el Nuevo Testamento de las historias de Noé. Por ejemplo, tú tienes un hebreo hablando como por la fe de Noé, o sea, marcándolo como una persona específica en un tiempo específico. Tú tienes algún tipo de alegorización, ¿verdad? De los elementos del arca pasando por las aguas, como el bautismo y todo eso. Creo que ahí, conectando con lo que decía Rafa, o sea, al final de cuentas, ¿cómo se debe de percibir? Saliendo desde un punto donde creo que todos en algún momento fuimos instruidos como de esta... de este relato como algo literal, real, algo que realmente la tierra fue cubierta por las aguas, realmente Dios, como dice Rafa, es como un reinicio de la humanidad, y yo diría en la mente de cada uno de nosotros, sobre todo los que crecimos en el cristianismo, vemos esto como parte de nuestra historia, como algo que fue bien puntual y literal. Entonces, ¿cómo tú vienes ahora a destruirnos como todo esto?
Eh, en qué posición, por ejemplo, tú a una persona, yo diría más que venga de esta posición, tú pudieses hacerle como conciliar y que se pueda dormir tranquilito, así como no te preocupes, mijo? Muy bien. Mira, por un lado, con el tema de la historia, eh, decíamos hace un momento el tema de los paralelos que hay con otras culturas. O sea, no solamente esta historia la cuenta Israel en la Biblia, la cuentan otros pueblos. Yo creo que hay un evento histórico detrás que Hay pasó un eco, y que ¿verdad? inspira a todas estas culturas que, dicho sea de paso, están cerca, o sea, están todas en una misma región del mundo, que no están, no es una cuestión súper inmensa, sino que son relativamente vecinos. Y lo que veo en Génesis, al igual que como veo en los demás relatos, es básicamente este relato en el pasado, digamos, común, contado desde la interpretación propia de ellos, Mm, básicamente. O sea, porque ahí entra un poco lo que es la historiografía antigua. O sea, Mm. tanto en el relato del diluvio como en cualquier otro relato del Antiguo Testamento, el autor no está buscando darte simplemente un reporte de los eventos que pasaron de forma objetiva y fría, como quizás nosotros entendemos la historia hoy, sino más bien que el autor simplemente lo que está es dándote un relato de algo que él entiende que pasó, pero lo está siendo interpretado. O sea, a medida que lo va contando, lo va interpretando. Entonces, en ese sentido, si tú me preguntas, yo creo que hay un evento histórico detrás. Ahora, el personaje se llamaba Noé, se llamaba Unapistim, se llamaba Atrahasis, no lo sabemos. O sea, yo creo que hay un personaje detrás, pero decir que fue exactamente como lo narra tal cual, no. Yo creo que eh, hay un evento, una interpretación, pero no un evento tal cual lo relata. ¿Por qué lo digo? Porque por un lado, si tú dices, ok, si estos relatos mesopotámicos son más antiguos y hay elementos que son distintos, entonces, ¿cuál es el que tiene la razón? Ahí quizás si lo vemos desde el punto de vista teológico, uno diga, ok, la Biblia es la que tiene que tener la razón. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, como, pero espérate, o sea, se supone que nosotros tenemos que partir de una postura crítica cuando estamos viendo estos distintos relatos. Entonces, en ese sentido, por un lado, yo creo que se están inspirando en un evento pasado común y cómo uno puede, por ejemplo, vivir con eso tranquilo. Bueno, de nuevo tenemos que ir al tema de qué es lo que yo espero de la Biblia. Es decir, cuando la Biblia me está relatando una historia, ¿qué yo espero que me diga? O sea, yo espero que me diga simplemente un reporte de eventos pasados o me está comunicando una teología a través de un relato. Entonces, es ahí donde yo creo que, por lo menos en mi caso, yo hago las paces. Porque al final, más que eventos simplemente del pasado, lo que me está tratando de comunicar es, ok, ¿cuál es digamos, cuál es la enseñanza, cuál es el propósito literario, cuál es la teología detrás del texto? Y es con eso que yo tengo que que quedar. lidiar. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo particularmente yo no tengo ese conflicto precisamente por eso, porque yo creo que si nosotros leemos la Biblia dentro de las diferentes formas literarias que hay, eh, yo no tengo problema en decir, bueno, si la Biblia funciona como historiografía antigua, las partes históricas, yo no debo tener problema, por ejemplo, por poner un ejemplo quizás un poco más claro. El caso de Salomón. Salomón fue un buen rey o un mal rey. Depende de cuál libro tú leas. Porque en Reyes se relatan todos los pecados de Salomón y lo acaban. Pero cuando tú vas a Crónicas, no se menciona. Entonces tú dices, ok, ¿y por qué el autor está haciendo eso? Bueno, lo que pasa es que está escribiendo con propósitos distintos a audiencias distintas. En el caso de Reyes, le está hablando a una audiencia en el exilio, tratando de responder la pregunta, ¿cómo es que nosotros, siendo un pueblo al que Dios le hizo promesa a nuestros antepasados, estamos aquí desterrados y vencidos? Pero en el caso de Crónicas, le está hablando a personas que ya, a un pueblo que ya había regresado del exilio y básicamente lo que está buscando es animarlos.
Entonces, por eso tú tienes esta diferencia. En el caso de, y volviendo atrás, en el caso del diluvio, lo que tú tienes es más que ver si pasó exactamente así o no, es cuál es el propósito detrás. Si yo lo entiendo como una teología polémica, como nosotros dijimos, pues yo no tengo ningún problema. Y ahí, José, perdón, Rafa, que te corté ahí. No, ¿Cómo tú terminas conciliando, en tu caso particular, donde posiblemente los círculos que tú te mueves no tienen una visión de esta forma, o tal vez interpretan la Biblia de una manera distinta, lo ven de una manera tal vez un poquito más literal? ¿Cómo, digamos, y esto ya es una pregunta personal que tú compartes si tú quieres, No, claro, claro. en el tema, yo diría, pastoral o relación dentro de la iglesia, dada la postura que tú manejas, tal vez a diferencia de la postura del lugar donde tú te encuentras, ¿cómo tú puedes manejarte, verdad, sin que esto cause ningún tipo de discordia entre los hermanos? Bueno, yo creo que básicamente respetando y entendiendo eso, ese contexto en el que estoy. Porque una cosa es que yo tengo una postura y entiendo el diluvio de esta Espérate, manera. para que se lo repita, Rafa, ¿cómo fue, viejo? Entendiendo y respetando el contexto en el que estoy. O sea, yo no espero, José Landeta. Yo tengo esta postura que hemos estado conversando respecto al diluvio y otros textos bíblicos. Pero yo no voy a empezar una cruzada en mi iglesia para convencer a todo el mundo de que tienen que pensar así. Claro, si alguien me pregunta, como ustedes, por ejemplo, nos podemos sentar, conversarlo, explicar lo que entiendo, pero yo sé que hay posturas distintas, interpretaciones distintas, yo respeto eso, no lo comparto, pero tampoco genero una división con ese tema, porque yo sí creo que, vamos a decir, yo tengo una postura personal respecto a esas interpretaciones, pero si implica yo, por ejemplo, crear una división por eso, no, yo creo que digamos, la unidad de la iglesia es más importante. Es más importante. Yo puedo tratar este tema con hermanos que quizás tienen las herramientas para tratarlo, pero no es que yo estoy en la iglesia de que promoviendo, tú sabes, ese tipo de cosas. Es la forma como le digo. Ahora, es fácil, es la forma correcta, yo no lo sé, pero es como he tratado de hacer. Genial. Bien. Yo te diría también, porque Samuel me cortó, porque quería meterte más profundo en el lío. Tú vas a decir sí o no, ok. No pasó y sí pasó, ok. Pero cuando tú dices pasó. Tal cual te lo dice el texto, tal cual. Ok. Noé se llamaba Noé. No. Okay. Un arca de todo el tamaño que duró 40 días flotando en el medio del agua. No, oye. No. Mira, ay, lo dejó así en cliffhanger. Dije que no. No, y salió corriendo. No. Saliste corriendo y que fue. Saliste corriendo. Así. No, mira. Pero me quedé una pregunta de. Déjame matizar. Déjame matizar algo. Yo no estoy diciendo si no hay un eco histórico detrás de que alguien se montó en un bote y la gente empezó a verlo y empezó a decir que es el arca. No me estoy refiriendo a eso. Tal cual. Y ahí va con la respuesta. Yo creo que hubo un bote, un arca, quizás no necesariamente de las dimensiones que la Biblia lo presenta, porque yo no creo, por ejemplo, que el diluvio fue global. O sea, yo creo que fue regional. ¿Y por qué lo digo? Por un lado, la Biblia usa lenguaje hiperbólico como cualquiera de nosotros lo usa. Por ejemplo, uno va a Génesis 41 en el contexto de José está en Egipto y dice que todos los pueblos de la tierra fueron a Egipto a comprar comida. O sea, fueron gente de Australia, fueron gente de América. Uno no lo interpreta así. Entonces, cuando dice que cubre toda la tierra, y también, ¿qué es toda la tierra para la gente del mundo antiguo? No es el planeta Tierra que nosotros tenemos en mente. Lo que yo conocía. Exactamente, el mundo era mucho más pequeño. Entonces, en ese sentido, yo te digo, sí, hay un bote, pero de las dimensiones bíblicas no creo.
Ok. No, perfecto. Todos los animales del mundo antiguo dentro del bote. No. No. Por la misma razón, o sea, lo digo por la misma razón, pero yo creo que, de nuevo, se inspira en un evento que fue una inundación, pero fue regional. Y también, y ojo, aquí quería aclarar que aparte de que la Biblia usa lenguaje hiperbólico, y esto a diferencia de ministerios como Answering Genesis, y lo digo responsablemente, no hay evidencia geológica de un diluvio global. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, yo decir, no hay evidencia científica del diluvio, pero quiero forzar la evidencia porque el texto dice algo, es lo mismo, y como yo lo veo, es lo mismo que yo diga que el sol se mueve en torno a la tierra, porque dice la Biblia que el sol se levanta y el sol se pone. La Biblia asume una cosmología geocentrista, o sea, el mundo está en el centro y los planetas giran en torno a la Tierra, pero nadie en su sano juicio cree eso hoy, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿en qué sentido lo digo? Que no tenemos problema en aceptar el sistema solar como la ciencia nos lo dice, pues yo no tengo problema en aceptar el testimonio de la geología respecto a que no hay un diluvio global. O sea, viejo, que tú no crees que la vieja confiable que ellos usan de que Dios pudo haber creado la tierra en un día como con un periodo de tiempo como si tuviera 65 millones de años, eso no es, eso me mintieron en el colegio. Para mí es un falso. Es un falso. Es un falso. No, mira. ¿Por qué? Porque tú dices que Dios creó todo con una apariencia de viejo. Él lo pudo hacer. Él lo pudo hacer. Él es omnipotente. Ahora, el hecho de que Dios pueda hacer algo no significa que lo hizo. Y ahí es donde yo creo que ese tipo de argumentos se cae. Porque que Dios potencialmente pueda hacer algo no significa que lo haya hecho. O sea, tú me dices, por ejemplo, Dios pudo haber enviado un diluvio global. Él lo pudo haber hecho. Ahora, el hecho de que Dios pueda hacer algo no significa que lo haya hecho así. No, tú no sabes. Ahorita, como dice Nog, Los Ángeles fueron que ayudaron a construir ese bote impresionante. Uno nunca sabe. Fue en primera de Nog, que está por ahí. Un gigante. Sí, sí. Hablando de Force, yo me acuerdo una vez que creo que fue en el campamento que tuvimos con Ken Hamel. A él le preguntaron, porque tú sabes que las estrellas son soles muertos de otras constelaciones que lo estamos viendo ahora, pero tienen millones de años de distancia. Claro, a él le preguntaron sobre ese tema y la manera como él bailó alrededor de la pregunta para no, o sea, como que no teniendo las herramientas para dar una respuesta coherente con los 6.000 años de la creación fue oro para mí. Pero viendo en retrospectiva. Ok. Dado, ya no vas a decir, no, pero dado también que el narrador usa paralelismo con Adán y la creación, ¿cómo hacemos también sentido de que la historia pasó a sí mismo? ¿O qué elementos que se están usando coloreados? Aparte de que ya, la historicidad del arca ya la discutimos. Más bien me refiero a que, una vez este personaje, quien sea que haya sido, salió, él de verdad terminó en un monte, él de verdad plantó un viñedo, de verdad terminó borracho y desnudo, o estos son elementos literarios del narrador simplemente para hacer la historia llegar a un punto teológico que es llegar a Abraham. No sé si entendiste bien la pregunta. Sí, entendí la pregunta. Yo creo que yo le daría más peso a la parte teológica. Porque yo te puedo poner un ejemplo. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿el cielo tiene compuertas? No. Obviamente me va a decir que no, pero dice en Génesis 7:4 literalmente que las compuertas del cielo se abrieron y llovió. Entonces, yo creo que por un lado el autor simplemente está narrando la historia desde su propia, dentro de su propio conocimiento, dentro de su propia cosmología, dentro de sus propios patrones literarios. Si pasó exactamente así, como tú dices, por ejemplo, el elemento del viñedo y todo eso, o si no pasó, yo creo que al final lo que yo, digamos, rescato más es lo que el autor está tratando de comunicar, la teología. Es decir, en tu caso, por ejemplo, tú dices el tema de conectarlo con Abraham. Bien,
Yo creo que si pasó exactamente, literalmente así o no, yo creo que eso es una cuestión que queda en segundo plano. Ok. ¿Tú tienes otra pregunta, Samuel? No, yo diría más que todo en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, un cristiano que está escuchando esto, posiblemente se está viendo expuesto por primera vez a este tipo de información. Como bien tú dices, puede causar entre comillas, una crisis de fe, donde, oh my God, todo lo que a mí me han contado fue una mentira. Entonces, todos estos pseudo predicadores que yo estoy escuchando en TikTok o todos estos críticos textuales que me dicen que el cristianismo es falso, al parecer es verdad, porque José Landeta me lo dijo. ¿Cómo tú pudieses traer, yo diría, como esa, voy a usar un término así de lo que le gustan a Rafa, de inyección de fe? A estas personas que tal vez se están viendo expuestas, una ¿Qué? inyección de fe, que son... Una inyección de tú fe. sabes que a Rafa le gusta esa cosa como que de moverse y de caerse y vaina. Entonces se siente como inyección o tú sabes, así un toque del espíritu. Una De que impartición de fe. una impartición de fe, esa era la palabra que estaba buscando. Gracias, Rafa, por tus doctrinas. ¿Cómo tú pudieses, en cierta forma, exhortarles o darles esa fortaleza de que no necesariamente esto que se está hablando debe de debilitar su fe? Y creo que aquí voy conectando un poco por como tú iniciaste, de que no necesariamente esto que estamos hablando debilita el relato de la resurrección de Cristo. Sí, correcto. Mira, por un lado, y eso es algo muy de parte mía personal, no sé si lo comenté fue ahora o fue antes de nosotros empezar, pero algo que a mí me ayudó mucho cuando yo me enfrenté a todo este tipo de cosas fue, ok, si Cristo resucitó entre los muertos, y yo creo que la evidencia histórica que hay es abrumadora, mi fe cristiana se sostiene ahí. O sea, mi cristianismo se sostiene en ese hecho histórico. No se sostiene en el hecho de que... Ahí otro cliffhanger. Cada vez que entran en esos temas así fuertes, como que al internet le da la gana como de no sé. Es que el diablo no El quiere diablo que la está, gente, es que el que la diablo gente no escuche quiere este que la gente mensaje. escuche este mensaje. Está metido ahí en las redes, el diablo. Como una buena amiga mía que muy posiblemente escuche este podcast. Se metió el diablo. No, o tú no sabes, viejo, dicen que como estamos hablando de ese tema, o puede ser al revés, puede ser interpretado como que Dios no está permitiendo. Mira, aquí lo tenemos otra vez. No, que decíamos, está pasando dos cosas, o el diablo se está metiendo, o Dios no quiere que este mensaje se escuche porque es falso. Una, Sí, una de las dos. la interpretación teológica de los eventos históricos, hablamos de eso. Pero, volviendo, en mi caso, por ejemplo, si yo creo que ya Jesús resucitó entre los muertos, mi fe cristiana digamos, se sostiene ahí. El hecho de que si el diluvio fue un relato histórico preciso o es una historia teológica con elementos que lo embellecen, una teología polémica en su época, para mí no es algo que me quite el sueño, porque mi fe no se basa en eso. Entonces, por esa razón, yo creo que cuando uno se enfrenta a cuestiones de crítica bíblica, por lo menos a mí lo que me ha ayudado de manera personal es eso. Ahora, sí quisiera también rescatar lo que dije antes, y es que cuando tú interpretas el relato del diluvio en su contexto histórico-cultural frente a los demás relatos, tú puedes entender el relato de una forma mucho más grande y para mí mucho más edificante. Porque lo que me está diciendo eso es que al final el Dios en el cual yo creo es más grande, es más poderoso que todos esos dioses que se creían en la antigüedad. Por ejemplo. O sea, que la típica, mi Dios es más duro que el tuyo. Sí. Estaba en ese punto. Él es Para más mí, duro que el de ustedes. si tuviéramos que sintetizar en parte la enseñanza del diluvio frente comparándolo con los demás relatos, yo creo que una forma de sintetizar es el Dios mío más duro que tú.
para decirlo en buen dominicano. Una buena forma de Buenísimo. Bueno, no sé, Rafa, si tú tienes alguna otra pregunta, otra herejía que tú quieras traer a la mesa. No, yo diría que primeramente gracias José por venir. Yo sabemos que tú tienes una gran ocupada agenda y nos has bendecido este día con tu presencia acá. Les diría, sigan a Fundiendo con la Biblia, nuestros amigos ahí, a Fausto, a Alex, José que está con nosotros hoy, están haciendo para mí algo que nuestro país y el cristianismo dominicano necesita, que son gente que entiende la vida de un punto de vista crítico y pertenecen a comunidades de fe. Que su agenda no es Destruir la fe. destruir, sino hacer al cristiano promedio entender que la Biblia es más que, va a sonar feo, pero es más que el texto sagrado de nosotros los cristianos. Es documentos del mundo antiguo que tienen que ser entendidos a través de esos ojos. Y qué mejor que personas que están comprometidas con la fe y con las comunidades de fe, que sean que nos hagan llegar esas herramientas a nosotros. Desde Santos Herejes estamos muy agradecidos del trabajo de vivir con fe. También estamos agradecidos por el trabajo de Vivir con Fe. A veces. Del trabajo de Fundiendo con la Biblia, y que de verdad sigan trabajando y que tienen el espacio abierto también para trabajar o promocionar cosas con nosotros. Les amamos profundamente. Muy bien, les amamos también, mis hermanos. Gracias por la oportunidad, el tiempo, y qué bueno que tenemos este tipo de espacios para dilucidar y conversar sobre este tipo de temas que pueden ser controversiales, pero yo creo que los temas controversiales uno no debe ignorarlos, sino es como vamos a traerlo a la mesa, vamos a conversarlo, y qué bueno hacerlo entre hermanos en la fe, que aunque tengamos, digamos, posturas que pudieran chocar digamos, con el mainstream de nuestro contexto, pero al final nuestro compromiso es con Cristo y con su iglesia. Amén. 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 Viejo, Y nada. Eso ha sido todo por hoy. Otro episodio más de Santos y Herejes. Chao. Ay.